Gracias amigos por escuchar Verdad en la Red. El Día de la Inmaculada Concepción es una fiesta preciosa donde todo católico debería sentirse orgullosísimo de una madre tan bella que nos espera en el cielo. Hace algunas semanas nos reunimos con un sacerdote amigo para cenar, un sacerdote que tiene como unos 10 años de ordenado. Y en la conversación surgió el tema sobre la evolución del hombre. Este sacerdote nos afirmaba con mucha seguridad que la Iglesia acepta la teoría de la evolución como un hecho. Nos quedamos perplejos de tal afirmación ante este sacerdote y le aclaramos que la Iglesia no ha aceptado dicha teoría, que no confundiera las opiniones de ciertos papas con lo que no ha declarado el magisterio de la Iglesia. Bueno, se podrán imaginar que se molestó un poco, pero lamentablemente o no ha leído Humane Generis o no ha entendido lo que allí se dice. Al final de la cena le dijimos a este sacerdote que ¿qué sería lo que él podría pensar cuando ahora, en el tiempo de Navidad, leyese la genealogía de Jesús en Lucas 3, del 23 al 38, que llega la genealogía hasta Adán? Porque fíjense, queridos amigos, Adán y Eva son el primer hombre y la primera mujer. Son creados por Dios sin ningún pecado. Vivían en el paraíso. Eran creación de Dios. No fueron engendrados por otro ser humano o por ninguna otra criatura. Y esto lo confirma la Santa Virgen María en su aparición en Lourdes a Santa Bernardita, cuando le dice que ella es la Inmaculada Concepción, o sea, concebida sin pecado. Esto quiere decir que Adán y Eva no fueron concebidos, sino creados, pues ellos vivían en el paraíso terrenal, sin el pecado, pues éste lo cometieron después. No hay engendración alguna de Adán y Eva, ni por ningún mono tampoco. No nos dejemos engañar por teorías fantásticas que son estratégicamente planeadas y fomentadas para destruir la fe, que son parte de ese movimiento modernista dentro de la Iglesia. La evolución no se ha comprobado. Una cosa es la adaptación de las especies y otra la evolución de las mismas. Por ejemplo, ¿qué tal ese fósil de Lucy, descubierto por el paleontólogo Dr. Donald Johanson, el cual, en una presentación que él hizo, le preguntaron: ¿a qué distancia de Lucy encontró usted la rodilla? Los huesos de la rodilla fueron descubiertos en realidad un año antes del resto de Lucy. El doctor Johanson respondió a regañadientes: a unos 200 pies más abajo y 2 o 3 kilómetros más o menos. Continuando, esta persona que le estaba interrogando le dijo: entonces, ¿por qué está tan seguro que pertenecían a Lucy? Y el doctor Johanson contestó: por la similitud anatómica. Bueno, si es por eso, osos y perros tienen similitudes anatómicas también. Ese fósil, que es apenas unos huesecillos aquí y otro por allá, lo tuvieron que adaptar y forzar para crear una estructura y luego le dieron ese aspecto de mona angelical, porque hasta el blanquito del ojo se lo pusieron artificialmente. La Iglesia Católica no acepta la teoría de la evolución como un hecho. En ningún momento la Iglesia ha aceptado que Dios hizo al hombre y lo sometió a un proceso evolutivo de decadencia, deformidad,
hasta que le concedió su soplo divino. Esto es lo que se llama evolución teísta, que es tratar de forzar de alguna manera la intervención de Dios en la teoría de la evolución. Y esto no es aceptado por la Iglesia, aunque escuchen sacerdotes e inclusive obispos, o como se dijo en una presentación anterior, hasta algunos papas. San Pablo nos dice que 2 hombres dieron origen al género humano, a saber, Adán y Cristo. El primer hombre, Adán, fue un ser animado. El último Adán, un espíritu que da vida. Aquel primer Adán fue creado por el segundo, de quien recibió el alma con la cual empezó a vivir. El segundo Adán es aquel que cuando creó al primero, colocó en él su divina imagen. La imagen no es solamente desde el punto de vista espiritual. Si Cristo es el principio y el fin, el segundo Adán, aceptando que pudo surgir de cualquier elemento para ser hombre después, ¿cómo hace esto ver a Cristo? ¿Cómo queda Cristo en todo esto? Pues la segunda persona de la Trinidad tiene no solamente naturaleza divina, sino humana. Las Escrituras nos dicen que todo fue creado por Él y para Él. Dios Todopoderoso, que viene en un pedacito de pan en la consagración de la Eucaristía, no puede haber creado al hombre en un soplo divino y nada más. En cuanto a los días que tomó la creación, pudiésemos meditar en lo que nos dice la segunda carta de San Pedro 3:8. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla, ¿dónde queda la promesa de su venida? Pues desde que murieron los padres, todo sigue como al principio de la creación, porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, y que por esto el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes por esa misma palabra están reservados para el fuego y guardados hasta el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Mas una cosa no podéis ignorar, queridos, que ante el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En la encíclica Humane Generis leemos: pero algunos traspasan esta libertad de discusión obrando como si el origen del cuerpo humano de una materia viva preexistente fuese ya absolutamente cierto y demostrado por los datos e indicios hasta el presente hallados y por los raciocinios en ellos fundados, y ello como si nada hubiese en las fuentes de la revelación que exija la máxima moderación y cautela en esta materia. Santo Tomás de Aquino explica que uno de los inconvenientes para creer en Dios verdaderamente son sus misterios, sus milagros, que son pruebas de la existencia de Dios. Por ejemplo, la resurrección de nuestro Señor, su nacimiento virginal, así como la creación son actos sobrenaturales producidos por Dios. La cuestión es que nos han forzado a aceptar la evolución como un hecho, una caja de la cual no te puedes salir. Entonces, si no podemos aceptar este misterio de la creación, no deberíamos recibir la comunión, ni acudir a la adoración del Santísimo Sacramento, porque es algo que solo se puede creer por un acto de fe
y no hay explicación científica que nos diga cómo estos misterios son posibles. Esto es bien delicado, porque si aceptamos el proceso de cualquier forma, sea teísta o no, estamos cuestionando el dogma de la Inmaculada Concepción. Y si este dogma es falso, entonces todos son falsos. Hay gente que dice, el Espíritu Santo, el que inspira a su iglesia, conforme se nos van mostrando nuevas realidades a lo largo de la historia, en evolución, nos cambia. No, no hay nuevas realidades. Dios es el de siempre, el que nunca cambia. La iglesia simplemente afirma la realidad a través de sus dogmas. Mucha gente dice, invitan a pensar que en el futuro será la opinión aceptada. Bueno, no sabemos qué encontrará la ciencia mañana. No podemos argumentar sobre algo que no sabemos. Entonces es poner a las ciencias mundanas a la altura de la revelación divina, la ciencia divina. El Catecismo, en el párrafo 365, nos dice, la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual, la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, sino que su unión constituye una única naturaleza. Y vuelvo y les repito, queridos amigos, ¿cómo queda Cristo en todo esto? Pues la segunda persona de la Trinidad tiene no solamente naturaleza divina, sino humana. Las Escrituras nos dicen que todo fue creado por Él y para Él. Dios Todopoderoso, que viene en lo que nos parece un pedacito de pan en la consagración de la Eucaristía. No puede haber creado al hombre en un solo momento y nada más. No podemos asumir una posición teísta. A continuación, los vamos a dejar con un video que hicimos tiempo atrás sobre la realidad que muchos quieren negar, la Inmaculada Concepción. Te amamos, Santísima Virgen. El 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada Concepción, dogma de fe proclamada por el Papa Beato Pío IX en 1854. Aunque esto es enseñanza de la Iglesia, es un pesar que muchos católicos no aceptan este dogma de fe. En el bautismo, la persona se transforma del reino de la oscuridad al reino de la luz. La persona adquiere los derechos de ser justificada y de ser rescatada. Y a pesar de que el alma recibe esta luz, el cuerpo sigue siendo sujeto a las concupiscencias del mundo como consecuencia o vestigio del pecado de Adán. Muchos teólogos modernistas se excusan en que los dogmas deben ser explicados en un lenguaje contemporáneo, pero al mismo tiempo la intención es cambiar su verdadero significado. El dogma de la Inmaculada Concepción roza muy de cerca la teoría de la evolución. El Papa Pío XII, en su encíclica Humane Generis, advierte del error tan grande de asumir a la teoría de la evolución como un hecho, aunque algunos ya lo consideran así. El Papa dice que hay cuestiones en la teoría de la evolución que son incompatibles con lo que enseña la Iglesia sobre el pecado original. La Virgen María no tiene la divinidad de Cristo, por lo tanto nosotros la veneramos, no la adoramos como a Dios. Pero Dios hizo de la Virgen un ser especial,
Siendo Cristo Dios, creó a su madre de manera que el demonio no pudiese poner sus garras ni por un instante sobre su madre. Siendo ella libre de pecado original y personal, la Virgen no experimentó descomposición de su cuerpo, que es consecuencia del pecado, y así por orden de su amado Hijo fue ascendida al cielo. Esto es una realidad, es más, es un hecho bíblico. En el Antiguo Testamento ya encontramos un preludio de esto, como son los casos de Enoc en Génesis 5:22 y con Elías en la Segunda de Reyes en el capítulo 2. Para Dios el tiempo no es como para nosotros. Él está en la eternidad. Los méritos de la redención de Cristo fueron aplicados a la Santísima Virgen y de esta manera es concebida sin pecado original y preservada del personal. Los protestantes argumentan que María se reconoce como pecadora y que necesitó ser rescatada por la gracia de Dios. Lucas 1, 28, 47. Pero María se declara salvada por Dios. Es cierto, en Lucas 1:48, ella reconoce que fue salvada. ¿Pero de qué? Del dominio del pecado, por gracia de Dios. Pero para eso no tuvo que llegar a pecar. Dios la salvó preservándola del pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús. En María, las gracias de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculo, pues las gracias de Jesús no tienen barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente en su madre, como explicamos anteriormente. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cómo sabemos que la Virgen María fue concebida sin pecado? La fe católica reconoce que la revelación bíblica necesita ser interpretada a la luz de la tradición recibida de los apóstoles y según el desarrollo dogmático que por el Espíritu Santo ha ocurrido en la Iglesia. De esta manera, lo que está ya en la Biblia es como una semilla que llega a entenderse cada vez mejor. Cuando la Santísima Virgen se le aparece a Bernadette en Lourdes, ella le dice que es la Inmaculada Concepción, la única concebida sin mancha de pecado. Ahora reflexionemos. Adán y Eva, cuando estaban en el paraíso, no tenían pecado, vivían en perfecta amistad con Dios. Pero al probar del fruto prohibido, entran en enemistad con Dios, pecaron, cometieron lo que llamamos el pecado original. Pero estos, antes del pecado, no tenían ninguna falta, eran creados sin falta, sin pecado, no concebidos. ¿Se dan cuenta? Ellos fueron creados. Es la Virgen la que proclama que es la Inmaculada Concepción. Adán y Eva no pueden proclamar que fueron concebidos inmáculos, puesto que no fueron concebidos, sino creados.